Imagina esto. Una persona despierta en su casa, revisa su cuenta bancaria y ve que sus ahorros valen la mitad de lo que valían hace un año. No hubo guerra en su país, no hubo un terremoto, no hubo un desastre natural. Solo una cosa cambió. El mundo decidió que su dinero ya no valía lo mismo. Esa persona podría ser tú. Y lo que está pasando ahora mismo en el planeta, silenciosamente, sin que los noticieros lo expliquen del todo, es un terremoto financiero que va a cambiar tu vida. Y el epicentro no es una guerra, no es un político gritando en un micrófono. Es una pregunta simple. ¿Quién manda en el mundo? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la respuesta fue clara: Estados Unidos. Y su herramienta de poder, el dólar. Durante décadas, el dólar fue el rey indiscutido. Si querías comerciar con otro país, necesitabas dólares. Si querías ahorrar, guardabas dólares. Si querías vender petróleo, lo vendías en dólares. El mundo entero estaba atado a una sola moneda, y detrás de esa moneda, un solo país, un solo banco central, una sola reserva federal que imprimía billetes sin límite mientras el resto del mundo aplaudía. Pero algo cambió. Y hoy, en este video, el lobo de corbata te va a contar quiénes son los que están moviendo las fichas para matar al dólar, por qué lo están haciendo y cómo esta guerra silenciosa ya está definiendo si vas a llegar a fin de mes el próximo año. Abre los ojos, manada, porque esto recién empieza. Para entender por qué el dólar está en peligro, primero hay que entender por qué fue el rey durante tanto tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos salió como el único gran ganador. Europa estaba en ruinas, Japón también. La Unión Soviética era una amenaza, pero no tenía la economía. Estados Unidos tenía la mitad de la riqueza del mundo, y lo más importante, tenía oro. Más de la mitad del oro del planeta estaba en sus bóvedas. Y ahí nació el sistema de Bretton Woods. En 1944, los países del mundo se juntaron y acordaron algo. El dólar se podía cambiar por oro y todas las demás monedas se cambiaban por dólares. En la práctica, el dólar se convirtió en el dinero del mundo. Y detrás, como garantía, estaba el oro. ¿Qué significaba eso? Que Estados Unidos tenía un compromiso. No podía imprimir dólares como loco, porque si lo hacía, otros países podían llegar con sus dólares y exigir el oro. Era un límite, un freno. Lo mismo que te expliqué en el video anterior sobre el patrón oro. Pero en 1971, Nixon rompió ese compromiso. Le dijo al mundo: ya no les damos oro, se quedan con los dólares y nosotros nos quedamos con el oro. Y ahí nació el dólar fiat, una moneda sin respaldo, sostenida solo por la confianza y por una cosa más: el petróleo. Estados Unidos hizo un trato con Arabia Saudita. Les dijo: ustedes venden su petróleo solo en dólares, y nosotros les damos protección militar. Arabia Saudita aceptó, y luego el resto de los países de la OPEP también. Así nació el petrodólar. Desde ese momento, si cualquier país del mundo quería comprar petróleo, el recurso más importante de la economía moderna tenía que conseguir dólares. Y para conseguir dólares, tenía que exportar sus productos a Estados Unidos o endeudarse en dólares. El mundo entró en un circuito donde todos necesitaban dólares, y Estados Unidos los imprimía sin límite. Y así funcionó durante décadas. Estados Unidos podía gastar más de lo que tenía, podía endeudarse hasta el infinito, podía tener déficits enormes, y el mundo seguía comprando dólares porque, ¿qué otra opción había? Pero toda fiesta termina, y cuando empezaste a imprimir dinero como si no hubiera mañana, la confianza empezó a tambalear. ¿Has visto cuando imprimes tanto dinero que la gente empieza a dudar si ese papel vale algo? Eso pasó. Desde 2008, con la crisis financiera, Estados Unidos empezó a imprimir dólares en cantidades nunca vistas. Primero para salvar a los bancos. Después, durante la pandemia, imprimieron más de 5 billones de dólares en 2 años. 5 billones. Para que te des una idea, es más de lo que imprimieron en toda la historia del país hasta ese momento. ¿Y qué pasa cuando imprimes tanto dinero? Inflación. Primero subieron los precios de los activos, las acciones, las propiedades, el Bitcoin. Después subió la comida, la luz, el alquiler. Y la gente empezó a preguntarse: ¿y este dólar realmente vale algo? Y no solo la gente.
Los países empezaron a preguntarse también, especialmente aquellos que no son amigos de Estados Unidos, especialmente aquellos que están cansados de que su economía dependa de las decisiones de un banco central que solo mira por sus propios intereses. Ahí es donde entran los BRICS. BRICS es un acrónimo: B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China, S de Sudáfrica. 5 países que se juntaron en 2009 con una idea simple: crear una alternativa al poder occidental. Al principio parecía un club de países emergentes sin mucho peso, pero hoy los BRICS representan más del 40% de la población mundial y más del 30% del PIB global. Y si sumas los países que están haciendo cola para entrar, como Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes, Egipto, Argentina, entre otros, estás hablando de un bloque que podría superar a Estados Unidos y Europa en poder económico. Y la misión de este bloque es clara: matar la hegemonía del dólar. ¿Cómo? Primero, creando mecanismos de comercio en otras monedas. China ya está comprando petróleo a Arabia Saudita en yuanes. India compra petróleo a Rusia en rupias. Brasil y China acordaron comerciar en sus monedas locales sin pasar por el dólar. Segundo, están creando sus propias instituciones financieras. El nuevo Banco de Desarrollo, liderado por los BRICS, funciona como un banco mundial alternativo. Presta dinero a países en desarrollo sin las condiciones que imponen el IMF y el Banco Mundial, instituciones dominadas por Estados Unidos. Y tercero, y esto es lo más importante, están volviendo al oro. Los bancos centrales de los BRICS están comprando oro a niveles históricos. China lleva 18 meses consecutivos comprando oro. Rusia vendió todos sus bonos del Tesoro estadounidense y compró oro. India, Turquía, Polonia, todos están acumulando oro. ¿Y por qué oro? Porque el oro es la moneda que no depende de ningún gobierno. Es la moneda que usaban antes del dólar. Es la moneda que la Reserva Federal no puede imprimir. Es la moneda que, cuando la confianza en el papel se derrumba, vuelve a ser el refugio. No es un juego, es una guerra geopolítica y financiera que está pasando ahora mismo. Estados Unidos ha usado el dólar como arma durante años. Le impuso sanciones a Rusia, a Irán, a Venezuela. Les bloqueó las cuentas, les prohibió usar el SWIFT, les congeló sus reservas. Y eso les funcionó porque esos países dependían del dólar. Pero cuando en 2022 Estados Unidos congeló $300.000 millones de las reservas rusas, les mandó un mensaje a todos los países del mundo: tu dinero en dólares no es tuyo, es nuestro, y si te enojas, te lo sacamos. Eso fue un antes y un después. China entendió que si alguna vez tiene un conflicto con Estados Unidos por Taiwán, sus reservas de dólares también corren peligro. Arabia Saudita entendió que si algún día se enfrenta a Occidente, sus dólares pueden desaparecer, y todos empezaron a buscar alternativas. Hoy, el dólar sigue siendo la moneda dominante, pero su dominio está cayendo. En el año 2000, el dólar representaba el 70% de las reservas internacionales. Hoy está por debajo del 60%. Parece poco, pero en términos financieros es un derrumbe. Y el mundo se está dividiendo en dos. Un mundo donde unos países siguen usando el dólar y otros países empiezan a usar el oro, el yuan, las monedas digitales, los acuerdos bilaterales. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y a ti qué te importa todo esto? Te importa porque si el dólar cae, la inflación no se va a ir, se va a poner peor. Porque los países empiezan a vender sus dólares. Si los bancos centrales dejan de comprar bonos del Tesoro, Estados Unidos va a tener que imprimir más dinero para pagar su deuda. Y más impresión significa más inflación. Te importa porque si el mundo se divide en bloques económicos, las importaciones se encarecen. Si Argentina, Brasil o México empiezan a comerciar con China en yuanes, los precios que tú pagas por productos chinos pueden subir o bajar dependiendo de cómo juegue la geopolítica. Te importa porque la deuda que te vendieron como normal, la de tu casa, tu auto, tus tarjetas, está atada a un sistema que está tambaleando. Y cuando el sistema tiembla, los primeros que caen no son los bancos, son los que tienen deudas. Eres tú, soy yo. Pero como siempre, el lobo no viene a sembrar miedo, viene a abrir los ojos, porque mientras el dólar tambalea, hay algo que no tambalea: el oro.
Lo mismo que te expliqué en el video anterior. Los bancos centrales lo saben, China lo sabe, Rusia lo sabe. Por eso están comprando, porque cuando el papel pierde su valor, el metal no se desvanece. Pero no se trata solo de oro, se trata de entender que el mundo está cambiando. El orden que nació en 1944 con Bretton Woods, que se consolidó en 1971 con Nixon, que dominó el planeta por décadas, está muriendo. Y lo que viene es incierto. Puede ser un mundo con más conflictos, con más inflación, con más división, o puede ser un mundo con más equilibrio, donde ninguna moneda tenga el poder de esclavizar a los demás. La diferencia no la van a hacer los bancos centrales, la haces tú, la hacemos nosotros,